Vale, si les parece, empezamos. Son las 7:05, vamos a empezar. Cuando los riesgos no son gestionados adecuadamente, las consecuencias pueden ser graves y afectar a múltiples áreas de nuestros proyectos. Retrasos en las entregas, sobrecostes, insatisfacción del cliente, frustración en el equipo, daños a la reputación o erosión de la confianza. Son todas ellas consecuencias significativas derivadas de una deficiente gestión de los riesgos en los proyectos. Mi nombre es Jorge López, voluntario del PMI Galicia, y en el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Edgar Pardo. Edgar Pardo es ingeniero civil, un profesional comprometido con el PMI como líder de construcción del Caribe y embajador en LATAM para la nueva certificación PMI-CP, que es la de profesional de construcción en proyectos de entorno construido. Es asimismo traductor al español del contenido de esta certificación y de los cursos asociados, y miembro del comité del jurado para los premios de PMO Global del PMI también, y evaluador de la nueva, bueno, más bien de la próxima versión del PMBOK. Es profesor en la Universidad de los Andes en Colombia, donde imparte cursos sobre la certificación RMP profesional del PMI de gestión de riesgos dentro de los ciclos de educación continua. Más allá del ámbito académico y de su labor dentro del PMI, Edgar también ha ejercido durante más de 13 años como profesional en la gestión de riesgos, desempeñando roles de coordinación, gestión y especialista de riesgos en proyectos de consultoría enfocados en los diseños, estudios, estructuración e intervención en obras civiles, abarcando el alcance de estos proyectos, pues vías, centros educativos, viviendas, centros de reclusión, concesiones viales y administrativas y administración del espacio público. Además de su amplio conocimiento y experiencia, Edgar cuenta con las certificaciones del PMI, RMP en gestión de riesgos, PMP en la gestión de proyectos y ACP en el Agile. En el webinar de esta tarde, Gestión integral de riesgos, conocimientos claves y filosofía para lograr el éxito en un proyecto, Edgar ha sintetizado gran parte de sus conocimientos y experiencia para que, en un enfoque práctico orientado a optimizar la gestión proactiva del riesgo y alineando las metodologías predictivas y ágiles, poder maximizar el éxito de nuestros proyectos. Durante aproximadamente 50 minutos que va a durar este webinar, Edgar explicará los conceptos claves en la gestión del riesgo bajo el estándar RMP, junto con las prácticas predictivas del PMP y cómo éstas se entregan en la filosofía ágil en línea con los principios del ACP. Explicará el papel fundamental de las PMOs en la gestión de proyectos y riesgos y la importancia de mantener un registro de lecciones aprendidas a nivel de la organización. También explicará cómo incorporar acciones preventivas dentro del alcance del proyecto basadas en tendencias de iniciativas similares, evitando recurrir únicamente a medidas correctivas. Una vez finalizada la exposición de Edgar, tendremos 10-15 minutos donde se podrán hacer las preguntas que ustedes consideren. En este punto también les compartiré por el chat el código con el que pueden reclamar las PDUs correspondiente a esta actividad. Dicho lo cual, cedo la palabra a nuestro ponente en el día de hoy. Adelante, Edgar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Jorge, muchas gracias por esa presentación. Eh, bueno, la verdad es que vengo con mucho ánimo a compartir esta presentación que he hecho especialmente para este momento. Les voy a pedir por favor que me indiquen si pueden ver pantalla. Sí. Sí, pueden ver. Vamos a ver. Eh, ¿La ven bien? ¿Alguien que me Por mi confirme? parte la veo correcto. No sé si alguien de los presentes tiene algún problema. Se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, eh, listo. Empecemos con la gestión integral de riesgos de proyectos. Este webinar lo quiero hacer, digamos, más allá de explicar conceptos técnicos que todos podemos obtener mediante em, investigación por la web o inteligencia artificial, les quiero traer un mensaje de la integralidad y de la filosofía que hay atrás del estándar de riesgo del PMI
que nutre mucho también la filosofía de Agile y cómo esto empieza a cobrar sentido desde un punto de vista, eh, digamos, como proactivo por parte de los gestores del proyecto. Eh, Tengo que hacer el paréntesis que entendemos que la gestión de riesgos es una situación un poco confusa, un poco tediosa, larga, pero también, también lo entendemos como, o incluso lo he visto en algunas empresas, como un proceso que simplemente hay que desarrollar porque hace parte de las áreas del conocimiento de la gestión del proyecto. Con lo que quiero mostrarles acá, espero que reciban un mensaje que los lleve a concluir la utilidad real que va más allá de simples procesos y de formatos, sino de la esencia y de la integridad de la gestión de proyecto en función del éxito, de lograr el éxito en los proyectos asignados. Em, bueno, es los objetivos y hay algo muy curioso. Hay reportes, investigaciones que señalan que muchos de los proyectos, alrededor del 39% de los proyectos han fracasado porque no identificaron y gestionaron adecuadamente los riesgos en su momento. Entonces, si empezamos a buscar a partir de, o entender a partir de la estadística, algo nos debe sonar o llevar a concluir y decir cómo podemos generar y cómo se hace una gestión de riesgo en función de no entrar dentro de esa estadística. Primero empecemos. Es importante empezar por la base, ¿qué es un riesgo? De acuerdo a los conceptos del PMI, es un evento o condición que tiene cierta incertidumbre y que si se produce genera un impacto negativo o positivo para los objetivos del proyecto. Esto nos lleva entonces a tener dos visiones. Una, ser preventivos para que las situaciones negativas no ocurran y ser proactivos para que las oportunidades que encontramos alrededor del proyecto se puedan aprovechar y beneficie pues a la organización y al proyecto en sí. Ahora, es importante esto, hay diferentes gestiones de riesgos, ¿sí? Digamos, hay riesgos empresariales que en las empresas donde colaboramos y trabajamos tienen la ISO, que son reglamentos en función de la calidad de los procesos organizacionales. También están seguridad y salud en el trabajo, los controles internos y auditorías internos en función de los estándares internacionales como gestión de riesgos empresariales. Pero también me ha tocado, digamos, gestión y desarrollo de riesgos como un producto específico. Aquí en Colombia, en donde actualmente me encuentro, existen varias políticas de cómo se debe desarrollar un estudio de riesgo, qué herramientas se deben desarrollar para obtener una cuantificación del riesgo, qué modelos también hay que desarrollar. Entonces, es un enfoque más investigativo para encontrar la probabilidad, el riesgo, e incluso hace poco hicimos un estudio de riesgos de desastres en donde también se evalúa la zona per se y los riesgos asociados em, en su ambiente. Ese es un riesgo de un producto específico. El riesgo en gestión de proyecto pues, es unos lineamientos que van en función de los stakeholders que se involucran o están alrededor de el desarrollo del proyecto y las líneas bases, en función de que se pueda lograr el alcance, el costo y el tiempo, eh, mitigando o controlando de alguna forma las situaciones que podrían impactar las líneas bases trazadas y aprobadas. Esta presentación va enfocada a los riesgos en proyectos de acuerdo a la filosofía y estándar del PMI. Ahora, la importancia de la PMO en la gestión de riesgos. Es importante aquí mencionar que la gestión de riesgo es una gestión que digamos, no solamente se desarrolla en los proyectos, sino de hecho la certificación del PMI es una certificación de especialidad porque abarca desde los
desde los programas, el portafolio y los proyectos en toda la organización, incluida la PMO, que pueda estar, digamos, liderando o dando lineamientos para el desarrollo de los proyectos. ¿Y por qué es importante? Porque ellas son las que nos indican como gestores de proyectos cuáles son los estándares, políticas y formatos que podemos diligenciar, primero por estándar y segundo porque les ha seguramente resultado de esa forma el diligenciamiento de esos formatos. También ellos son los que, digamos, pueden generar la relevancia o no de la gestión de riesgo o de su área o oficina de riesgos. Algunas organizaciones eh, de grandes tienen, de hecho, sus oficinas específicas de gestión de riesgos. Y también alineación estratégico. Porque la respuesta a los riesgos o las oportunidades deben ser evaluadas en función de los objetivos estratégicos que se han trazado las organizaciones para cumplir, por lo general, en los primeros 5 años o dentro de esos 5 años. No son decisiones entonces que tomamos nosotros como gestores de proyectos de qué tan adecuado es aprovechar esta oportunidad, sino que se genera una sinergia con la PMO para evaluar cuál es la acción a tomar y el apetito a riesgo. Y aquí es supremamente importante tener este concepto y que naturalmente tienen las empresas y tenemos nosotros como profesionales y como seres humanos. Puede que, digamos, en la gestión de riesgos que se desarrolle y los planes de respuesta que puedan establecer, em, ustedes como proyecto, nosotros como proyecto, establezcamos un plan de respuesta o incluso aceptemos un riesgo que consideramos que el impacto pues, no nos afecta a nuestras líneas bases. Pero esto no lo podemos decidir solos, tenemos que escalarlo y a la PMO, porque cada organización tiene como cualquier empresa sus curvas económicas, para ponerlo en ese solo ámbito, pero podría ser estratégicos, comerciales, pero hablemos de economía. Entonces, si hay un riesgo que genera, digamos, impactos económicos en este momento en la organización, seguramente la respuesta va a ser muy diferente, va a ser mucho más rigurosa a momentos en el pasado en donde seguramente había más bonanza eh, financiera o económica en la organización. Seguramente en ese momento su respuesta pudo haber sido, por parte de la PMO, pudo haber sido, sí, no hay problema, tengamos una respuesta pasiva ante el riesgo. Y como dicen, pues vamos viendo a medida que va llegando el riesgo, pues vamos viendo cómo actuamos. Eso es una respuesta pasiva, pero el impacto es económico y como hay bonanza económica, pues no hay afectación. Puede que en ese momento haya sido esa respuesta, en este momento, pues momentos críticos financieros para la organización, la respuesta sea totalmente diferente. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Debo estar muy articulados con la PMO, con los superiores y con las direcciones generales, porque no es lo mismo, digamos, a pesar de que puede ser un proyecto muy similar, seguramente puede que la respuesta no sea igual. Y se preguntarán por qué, porque el apetito cambia y nos pasa a nosotros como seres humanos. Eh, Tendremos bonanzas en nuestras vidas, tendremos momentos críticos en donde no podemos tomar riesgos, entonces la respuesta nunca será igual. Voy a hacer aquí un paréntesis. Yo no tengo posibilidad de ver si alguien levantó la mano. Si les parece, al final les respondo las preguntas. Lo menciono porque escucho algo, pero no sé si es que alguien está entrando o hay alguna mano levantada. Entonces, si es que quieren eh, compartir algún aporte, por favor hagámoslo al final. Gracias. Continuando en los pasos fundamentales del riesgo. Tenemos 7. Primero, planificamos, así muy similar como el PMP en el plan de proyecto, que traduce cómo va a ser el proyecto, cuáles son las reglas para la gestión del proyecto. Aquí también hay un plan de gestión de riesgo y es cuál va a ser la matriz de riesgo, qué tanto es la tolerancia, dígame usted cuánto es el apetito de la empresa en este momento, y le permite pues tener las reglas para distribuírselo al equipo. Y la identificación.
identificación. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle, pero consiste en identificar y detectar los riesgos. Luego pasamos al análisis cualitativo, que es priorizar con probabilidad de impacto, em, calificando cada uno de los riesgos. Análisis cuantitativo, ya es un análisis mucho más preciso y sustentado. Planificamos luego la respuesta ante estos riesgos priorizados y una vez que se ejecuta el proyecto, implementamos la respuesta cuando lo consideremos adecuado y como lo hayamos definido y monitoreamos el riesgo. Voy a profundizar un poco más en estos conceptos a continuación. Em, y empiezo con la planificación. Entonces, la planificación, como les mencionaba, es muy similar al plan del proyecto en donde van a haber reglas, roles, no todo recae en el gestor o el gerente de riesgo o de proyecto, sino que va a haber también responsables y dueños de riesgos. La matriz de probabilidad que se defina, la definición de reserva de gestión y de contingencia, la comunicación de los stakeholders que es clave, y bueno, la integración con los planes subsidiarios. Si encuentro un riesgo que me afecta el costo, ¿cómo debo actualizar el costo? Si es un control de cambio o previamente me comunico con el gerente del proyecto y hacemos una evaluación. Identificación de riesgos del proyecto. Por lo general, y hay una mala, digamos, no práctica, sino como un mito, y es que el gerente es el que debe desarrollar la identificación de riesgo. Y realmente aquí es clave involucrar a todos los stakeholders que de alguna forma puedan estar impactándose por el proyecto y generar muchos espacios y muchas técnicas para identificar todos los riesgos posibles. Entonces tenemos, por ejemplo, lluvia de ideas, entrevistas con la comunidad, diagramas de afinidad de qué tanto me puede impactar la parte, yo soy ingeniero civil, entonces constructivamente la parte de estudios de suelos con la posible cimentación, teniendo en cuenta la zona de estudio, y el análisis DOFA, por ejemplo, sabemos el tema político tan crítico que puede generar esos impactos críticos para los proyectos. Entonces, hay en este momento un debate de la ley que nos afecta a nuestro proyecto, qué tan probable es que se apruebe. Entonces, todas esas herramientas y toda esa identificación de riesgo le permite, digamos, abarcar todo el abanico de posibilidades o la mayor posibilidad posible, sí, posibilidad probable, digamos así, de ocurrencia durante la ejecución del proyecto. Y aquí ustedes podrían señalar cuál podría ser la eventual respuesta. ¿Quién podría ser el dueño de ese riesgo? Más adelante vamos a profundizar un poco más de eso. ¿Y quién sería el dueño de seguimiento del riesgo? La identificación te permite hacer un bosquejo, una identificación precisa de los riesgos y un bosquejo de cómo lo vamos a controlar o cómo le vamos a hacer seguimiento. Em, Análisis cualitativo. Quiero compartir con ustedes un mito, romper un mito, o por lo menos así lo recomienda el estándar de riesgo, y es que anteriormente o en muchas teorías aún se encuentra que el análisis cualitativo es, sí, y sigue siendo un análisis subjetivo, pero recomiendan hacer la valoración en probabilidad de impacto en riesgo bajo, medio y alto. Igual en probabilidad y impacto, ¿sí? De tal forma que si tenemos un riesgo de probabilidad media con un impacto medio, me da una valoración media, ¿sí? Pero con la evolución de, digamos, estos análisis se concluye lo siguiente, y es que no es tan acertado colocar como, digamos, una etiqueta en el riesgo, y se recomienda más bien colocar números, ¿sí? Sigue siendo subjetivos, pero el número en probabilidad de impacto te va a permitir valorar el riesgo. Bueno, la valoración se da con la multiplicación, probabilidad de impacto. Y una vez que valores, ahí podrías tener
una priorización más acertada del riesgo. Entonces, si pueden ver pantalla, digamos que esta zona naranja o amarilla, digamos, Caterpillar, esta amarilla, es el riesgo medio, que se genera de la multiplicación de varios números. Entonces, digamos un ejemplo, que si tengo una valoración de probabilidad 3, ¿sí? Impacto 7 me da 21. En la metodología tradicional sería entonces un riesgo medio. Pero si tengo acá una valoración de 4, que con el equipo llegamos a esa conclusión, o incluso 5 de probabilidad, y seguimos en 7, nos da 35. 35 y 21 siguen siendo riesgos valorados en medio, pero si debes atender un riesgo, eh, generar un plan de respuesta y actuar ante él, ¿en cuál riesgo vas a actuar primero? Pues entrarás a, a enfrentar el riesgo que tiene mayor valoración, es decir, el riesgo que te ha dado 35. Entonces, miren ahí la diferencia y la ventaja de poder colocar números, a pesar de que sigue siendo cualitativo. El análisis cuantitativo. Existen muchas técnicas, pero aquí hay un mensaje importante que incluso en estos debates entre especialistas de riesgos y de gerentes de proyectos, hay personas que son muy puristas en la gestión de riesgos. Entonces, algunos se van por la tendencia de decir que todo riesgo valorado en la zona de valoración, según el apetito de riesgo que tenga la organización y cómo se definan, bueno, pueden ser que digan, en este proyecto solo atienda los riesgos altos. Los demás, vigílelo, pero no los atienda. Y contrólelo o haga seguimiento para que su probabilidad, si aumenta, pues, y entra en la zona roja, volviéndonos acá, y entra en la zona roja, ahí sí implementa un plan de respuesta digamos, controle o mitigue el riesgo. Con esto hago un paréntesis, volviéndome un poco a identificación. Ustedes pueden tener 500 riesgos, pero no quiere decir que los 500 riesgos tienen que em, gestionarlo. ¿Quién determina entonces cuáles riesgos voy a gestionar y cuáles no? La organización, ¿sí? Dependiendo de qué tan riesgoso, qué tan importante, en qué momento económico tiene la empresa, pueden decir incluso que yo he tenido proyectos y he visto proyectos que dicen, sí, puede que gestiones o gestione a partir de los riesgos altos, pero no en toda la sección de altos. Si llega a tener una calificación mayor de 70, genere un plan de respuesta digamos, atienda el riesgo, enfrente el riesgo. Lo demás, pues sígalo manteniendo en el registro y hace parte de nuestra mejora continua, revisarlo para ver si la probabilidad aumenta. Eh, volviéndome Devolviéndome al análisis cuantitativo, y volviéndonos al tema de los puristas, hay algunos que señalan que todos los riesgos deben ser, deben pasar por el análisis cuantitativo y generar uno de estos, o utilizar una de estas herramientas. El estándar de riesgo del PMI te dice incluso que el análisis cuantitativo no es la parte más importante, ¿sí? Es decir, no necesitas saber de estadística o desarrollar simulaciones Monte Carlo para poder hacer una buena gestión de riesgos. Y en uno de estos debates les comparto la experiencia de una de estas personas que decían que sí, que necesitaban eh, hacer análisis cuantitativo porque si no, pues no se desarrolla una buena gestión de riesgos. Yo le respondía sin ánimos de debatir mucho, le decía, mira, para mí yo comparto el estándar de riesgo del PMI porque, te pongo un ejemplo, si en la organización en donde estoy la quiere comprar una transnacional y veo que de alguna forma alguien me lo mencionó, lo pongo como riesgo en una lluvia de ideas o en alguna reunión de identificación, y veo que es una probabilidad, pues en este momento baja, eh, pues no voy a hacer un Monte Carlo, ¿sí? Si por el contrario veo que empiezan a salir, nos dicen, oiga, salgan que vamos a hablar algo privado, o sea, quedan hasta la noche, pues empieza la probabilidad a aumentar.
Y en ese sentido, si entra en la zona valorable nuevamente, pues generaré un plan de respuesta al riesgo y actuaré de conformidad. ¿Estoy haciendo un análisis cuantitativo? No, pero no podrían decir que no estamos haciendo una gestión de riesgo adecuada. Entonces, para tranquilidad de todos, no necesitamos ser expertos estadísticos para hacer una gestión de riesgo. Y a esto le sumo otra cosa, y es la gestión cuantitativa tiene una regla, y es que si usted va a hacer un análisis estadístico, ya sea por valor monetario, por simulación Monte Carlo, por árbol de decisión o análisis de sensibilidad, entre muchos que existen, la información que usted ingrese debe ser información veraz, debe ser información real. Si usted me dice, bueno, es que en la zona, hablando otra vez de la probabilidad de que compren la empresa, en la zona han comprado alrededor de 10 empresas, eso no es información veraz, ¿sí? Información veraz es que usted diga, en los proyectos que hemos desarrollado desde el 2023 al 2024, ha ocurrido accidentes laborales entre un 15 y un 20% que ha representado un tanto, digamos, un tanto costo para la organización y tantas demandas, ¿sí? Ahí usted tiene información veraz, entonces usted puede decir, bueno, hagamos un árbol de decisión teniendo en cuenta la tipología de esos proyectos y la tipología de mi proyecto y lleguemos a una conclusión. Y uno diría, pero ¿y cómo hago esto? Pues tengo que comunicarme con la PMO que debe tener esa información histórica. Y si no la tiene, nosotros como gestores responsables tenemos que acumular esa información de nuestra gestión y decirle, comencemos ya a empezar a guardar, a analizar lecciones aprendidas para poder tener una tendencia y no cometer los mismos errores. Em, Estrategias de respuesta al riesgo. Bueno, el riesgo, como sabemos, es una situación que tiene una incertidumbre que no sabemos cuándo puede ocurrir, pero que si ocurre, tenemos que tomar una decisión con la organización y con el equipo. Lo evitamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser que, les pongo un ejemplo, como ingeniero civil, está la cimentación, la estructura y la fachada. Y siempre cuando llegamos a las fachadas de la estructura, empiezan los problemas. Entonces, ¿qué dice la organización? Oiga, quitemos esto, vendamos edificaciones o vendamos estructuras sin fachadas y eliminamos ese riesgo y eventualmente pues atraeremos más clientes e incluso ese riesgo que es negativo pues será ya una oportunidad de estrategia de mercado. Pero evitamos el riesgo, ya no va a existir. Transferencia. O subcontratamos, ¿sí? Decimos, vamos a subcontratar a alguien que haga la fachada y le transferimos esa responsabilidad al menos parcialmente, porque puede generarse un riesgo secundario, ¿sí? Eh, que puede estar relacionado a reclamaciones, a los mismos problemas, pero seguramente una probabilidad más baja. O podemos simplemente adquirir una póliza o una garantía, lo hacemos nosotros con nuestros vehículos, con pólizas todo riesgo, que contratamos a un tercero para que nos expida la póliza. Mitigamos. ¿Qué es la mitigación? No es otra cosa más que aceptar el riesgo, pero con armas, ¿sí? Sé que va a ocurrir, no lo puedo eliminar, no lo quiero transferir, sé que va a ocurrir, pero me preparo. Y si llega a materializarse, primero trato de que nunca se materialice, pero de alguna forma, si se llega a materializar, se va a materializar de tal forma que entre en la zona de riesgos bajos. O sea, que no me va a generar por probabilidad o por impacto algo que me cambie mis líneas bases o los objetivos del proyecto. Aceptar. ¿Qué es aceptar? Como decíamos o como decía hace poco, pues empresas que dirán, bueno, pues sí, si ocurre, veremos. Igual aquí estamos bien preparados, tenemos área jurídica, tenemos buenos recursos. Si ocurre, pues no pasa nada si perdemos algo de dinero. Uno diría, ¿ocurre? Sí, ocurre. Hay empresas que prefieren aceptar el riesgo y mover los proyectos antes de gastar más recursos y seguramente de tener alguna entrega, algún entregable del proyecto. O escalar. ¿Escalar qué es? Oportunidad, bueno, estos son riesgos negativos, que el proyecto realmente
no tiene control, no puede mitigar, es algo más corporativo, más estratégico, digámoslo así, que un proveedor en mi proyecto me está incumpliendo y a pesar de esto lo multé y a pesar de esto sigue incumpliendo. Entonces, esto ya debe ser escalado. ¿Sí? Riesgos positivos o oportunidades tienen su forma de tratamiento también. Puede ser explotar la oportunidad, mejorar para que cuando ocurra la oportunidad sea mucho más beneficioso. Compartir en el hecho de que, oiga, está esta oportunidad de negocio, no cuento con todo lo necesario, pero vamos a buscar un socio y nos enfrentamos a esa oportunidad de negocio. O aceptar, y aceptar es una forma pasiva diciendo, bueno, si tenemos si llega la oportunidad, pues la tomamos, y si no, pues no pasa nada, ¿sí? Em, Quiero mostrarles un ejemplo práctico. Entonces, aquí señala, mire que ahí es donde empieza a cobrar sentido la integración de la gestión de riesgos. Dice, la constructora, bueno, aquí está el texto, pero lo voy a decir un poco más resumida. Resulta que la constructora se llama, es un nombre inventado, Constructora Urbana SAS, ha visto que el 85, o ha encontrado, cuando se sentó a analizar lecciones aprendidas, se encontró que el 85% de sus proyectos tienen un retraso en sus objetivos, en su cronograma o sobrecostos en tiempos, todos por situaciones sociales. Ellos se dedican a hacer cimentaciones, ¿sí? Digamos, parqueaderos o estacionamientos subterráneos. Y el ruido y el polvo siempre genera afectación. Y termina siendo o con un sobrecosto o un atraso en el cronograma. Ahora, ¿qué estamos diciendo acá? Oiga, como gestores de riesgos, tenemos que analizar esta tendencia. Y uno se pregunta, ¿y cómo han resuelto esto en la lección aprendida? Pues lo han resuelto colocando una oficina de atención al público, con capacitaciones, con charlas y con manejo de la comunidad. Esa oficina, si sabemos que ha sido la respuesta al riesgo y ha representado un costo asociado que no hace parte de nuestro proyecto, pero que han incurrido en esa situación, podríamos analizar cuánto cuesta una oficina versus cuánto ha sido la tendencia de pérdidas de los demás proyectos. Y en este ejemplo se concluye que la oficina es mucho más económica que los tiempos que se impactan por la afectación social o el sobrecosto. Entonces, nosotros en el desarrollo de la EDT, en donde decimos vamos a hacer excavaciones, vamos a hacer, digamos, vaciado de concreto, bueno, todo el proceso, lo correcto y lo recomendable es que incluyan un paquete de trabajo con su entregable que diga Oficina de Atención Social. Y esto se involucre dentro del presupuesto y de alguna forma la utilidad que se va a proyectar va a ser una utilidad mucho más real a los demás proyectos, que es justamente una de las afectaciones y sesgos que tienen las organizaciones porque les prometen una utilidad y terminan con otra. Ahora, eh, ¿vamos a hacer la oficina de una vez? No. La recomendación del riesgo es que tengamos un dueño del riesgo, ¿sí? Y un dueño de acción de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a colocar en la identificación del riesgo cuál es la tolerancia nuestra como equipo para decir, ahora sí tenemos que empezar a buscar la oficina y abrir la oficina. Entonces, digamos que hay un director social en este proyecto y le decimos, señor, usted es el director, el dueño de este riesgo, ¿sí? El director social. Y vamos a decir que nuestro disparador o trigger, como se le menciona aquí en el estándar, que nos lleva a implementar o a activar el plan de respuesta, es decir, a colocar la oficina, es que hayan, pongámosle un ejemplo, 15 reclamaciones de la comunidad. Entonces, uno como gestor de riesgo o como gerente de proyecto ya hace un match con un
miembro del equipo del proyecto, director social, y se involucra dentro de una sinergia. Es decir, él es el responsable de decir, caramba, llegaron 5. ¿Sí? Creo que dijimos 15, digamos que el tope es 15. Llegaron 5, bueno, no hagas nada. Oiga, llegaron 3 más, ¿sí? O son 8, no hagas nada, dijimos que 15. Llegaron 12, uy, caramba, vigilemos esto, no, ya llegaron las 15, listo. Busquemos la oficina, pero señores, ¿el director social es el responsable de buscar oficinas? No, seguramente no sabe de arriendos, de contrato. Entonces, ¿quién es el dueño de la acción del riesgo? El área de adquisiciones, el área de negociaciones, el área de inmuebles de la oficina. Entonces, son ellos los que van a decir, oiga, necesitamos esta oficina de esta característica y la necesitamos para este día. Entonces, miren que hay dos roles importantes que hay que socializarlo y decimos, usted señor vigila el trigger, usted señor, cuando el trigger se dispare, usted gestiona. Y nosotros estamos articulados y alguien dirá, pero ¿y el valor? No se preocupen, como hace parte de la EDT, de la estructura de trabajo, ese presupuesto ya está, ¿sí? Ya está involucrado. No necesito un control de cambio ni socializarlo porque ya mi línea base de estructuras de trabajo y de presupuesto asociado a la estructura de trabajo ya está aprobado. En el otro escenario es, nunca llegaron reclamaciones, qué raro. Pues de todas formas, acuérdense que es el 85% del proyecto, el 15% seguramente no tuvo inconveniente. ¿Qué hacemos con los recursos? Los devolvemos, ¿sí? Los devolvemos porque hacen parte de una actividad que no se requirió dentro del alcance del proyecto. Bueno, planificación de la respuesta al riesgo. Como les mencionaba, no quisiera leerlo porque creo que demoro más y no es la idea. Yo les puedo compartir la presentación además. Em, pero la respuesta es, el componente clave es colocar el trigger, porque no todos los riesgos, y eso es un mito también, ya tienes 40 respuestas de riesgo, entonces tienes que activarlo. No, todo depende de su momento, depende del trigger y depende de la frecuencia. Porque hay riesgos asociados que generan frecuencia. Y les pongo uno. Si a mí me pagan cada 6 meses en mi proyecto, pues cada 4 o 5 meses debería yo estar mirando flujo de caja, cuánto hay en el banco, si necesitamos recursos, cómo está ese riesgo de no tener dinero. ¿Sí? Entonces es algo que no solamente se va a activar en el primer mes, sino el proyecto dura 5 meses, por lo tanto es una frecuencia de cada 6. La integración de los documentos, como mencionamos en el ejemplo anterior, pues miren que el alcance incluyó un nuevo entregable en la EDT y está asociado al presupuesto y recursos, ¿sí? Personas que seguramente no necesariamente está involucrada en la ejecución del proyecto, pero sí en las actividades específicas que se volvieron parte del proyecto, producto de la identificación de riesgo. Ya el monitoreo de control, hay dos cosas. Pues primero, hay que entender que esto es algo cíclico, ¿sí? Cada 15, cada mes, es decir, si el equipo me dice, tengo un problema, así sea personal, deberíamos tener nuestro registro de riesgo porque es algo que digamos, normalmente lo manejamos y lo hablamos, pero no lo documentamos. Entonces, se recomienda siempre tener el registro de riesgo a la mano o hacer jornadas de cada 15 días o cada mes. ¿Por qué? Porque las probabilidades aumentan, porque las empresas reciben demanda, fracasan en algún otro proyecto y esto podría estar impactando riesgos que incluso decimos, caramba, de aquí que se vaya el gerente general que tiene 20 años y justamente pasó la renuncia, entonces ese riesgo era el más pequeño que tenía en probabilidad mínimo y resulta que este mes pasó la renuncia. Entonces ya se disparó. ¿Qué tanto podría impactar esto en nuestro proyecto? La revisión continua es clave y también porque vamos madurando con el desarrollo del proyecto. Empezamos con una planificación y decimos, esto puede pasar de esta forma, seguramente puede haber estos riesgos, pero cuando vamos en la mitad del proyecto, la incertidumbre es mucho menos. Entonces hacemos una retrospectiva y seguramente el plan de respuesta o la respuesta asociada lo podemos hacer mejor, mejor cambiamos a este dueño de riesgo o a este dueño de la acción de riesgo. Y también existe por parte de la organización, como recuerdan que esto es una gestión transversal, sí, como
transversal en todos los niveles de la organización. La buena práctica es hacer auditoría a la gestión de riesgos por parte de la organización, ver si se está realmente diligenciando esta gestión de riesgos, si hay lecciones aprendidas que valga la pena, y en la auditoría también pueden ver eh, no solamente variancias, sino coincidencias entre riesgos. Digamos, si creo que se los mencioné, si tengo un proveedor que me está quedando mal, pero ese proveedor también es de otro proyecto y ya lo escalé a nivel de programa, pero el nivel de programa no ha hecho mayor cosa, entonces la auditoría al riesgo puede concluir que algo está sucediendo en esa comunicación y en esas acciones por parte de los niveles jerárquicos de la organización. Y ver varianzas también. ¿Qué otra cosa puedo mencionarles? La integración con Agile y PMI, PMP. Pues digamos, lo que nos lleva el Agile, que también a veces decimos es agilidad, es planificación de proyectos de software. Aquí y en parte tienes razón, pero aquí en el PMI, la certificación ACP, lo que te enseña es la filosofía de la agilidad. Sí, por supuesto, las técnicas para desarrollar proyectos ágiles como el Scrum, pero él no aborda específicamente un proceso profundo en cada uno de estas herramientas. Lo que hace es darte como una filosofía y en principio hacerte entender que la agilidad es un desarrollo de proyecto, digamos, como paso por paso, y además hacer entender que los que están desarrollando proyectos, los que están impactados por proyectos, los que consiguieron el proyecto, el cliente, la empresa, la comunidad, todos somos seres humanos y tenemos una expectativa y tenemos que manejar ese sesgo o esa expectativa para poder tener satisfactoriamente un proyecto que abarque, digamos, los deseos de todos. Obviamente habrán cosas que no, pero esa es la filosofía que te muestra el Agile. En miras de riesgos, digamos, en función de riesgo, lo que te está diciendo es en cada sprint genera una retrospectiva. Antes de continuar con esta actividad, mira cómo estuviste trabajando anteriormente, qué problemas tuviste y qué riesgos puedes generar en función de esas decisiones tomadas. A diferencia del PMP, que es más de procesos predictivos, de un proceso, digamos, más estándar, aunque la nueva metodología, el nuevo estándar del PMBOK, la versión 8 que está en evaluación, ya está migrando más a, caramba, necesitamos más resultados que el mismo proceso del paso a paso. Pero por ahora está así, digamos, el PMP es más de evaluar los riesgos de este momento hasta el final, los 500 riesgos posibles, y el Agile es más de miremos lo que tenemos en función de lo que vamos a entregar el próximo mes y luego giramos alrededor del siguiente mes y así vamos. ¿Y qué es importante en la agilidad? Ser un líder servicial, ¿sí? Es decir, ese líder de, bueno, señor especialista, ¿qué necesita? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Qué riesgos puede haber si no te atienden o no recibes lo que estás esperando? Ser un líder servicial. Bueno, lo de los stakeholders, su influencia en la gestión de riesgos, como mencionamos, comunidad, como el ejemplo que tuvimos, el cliente que tiene una expectativa de nuestro producto, el equipo de proyecto que necesita tener esa sinergia y entender hasta dónde llega y qué es lo que esperan de ellos, nuestros directivos, nuestros subcontratistas. Todos son importantes y a todos debemos preguntarles. ¿Qué le preocupa en este proyecto? ¿Qué cree usted que pueda salir mal? ¿Sí? Y empezar a hacer con el ejercicio. Porque esto nos lleva a la siguiente diapositiva, los sesgos. ¿Sí? Hay muchos tipos de sesgos, no se los voy a leer acá, pero hay sesgo. ¿Qué es ese sesgo? La percepción que por mi experiencia y por mi humanidad y mi trayectoria me lleva a concluir. ¿Sí? Entonces, a veces hay sesgos directivos, digamos, sesgos como de anclaje, que suceden, por ejemplo, con los altos directivos, en donde uno dice, señor, la utilidad va a ser del 20% del valor del presupuesto en unos 6 meses. Y cuando termina el proyecto fue de 5.
¿sí? Y ellos se quedan, digamos, en cada reunión, en cada oportunidad, se queda con la percepción de que era 20% y lo demás es seguramente un mal manejo, ¿sí? Entonces, es importante saber quiénes son esas personas, por qué lo consideran así, cómo generamos una gestión de stakeholders para hacerlos partícipe del desarrollo del proyecto. Hay otros sesgos que es eh, todo va a salir bien, nunca he fallado, esta no va a ser mi primera vez, y se alejan de, oiga, hagamos una evaluación subjetiva para ver si realmente este proyecto puede fracasar o puede generar algún impacto que no tengamos previsto. Entonces es importante, todos miramos el proyecto desde nuestra propia óptica y tenemos que entendernos y saber que hay obligaciones y tenemos un objetivo que cumplir y busquemos el punto de concertación para que estemos, digamos, satisfechos ambos, sin, por supuesto, extralimitarse a los servicios y a las actividades que se contrataron. Pero escucharse es muy importante y a veces no lo hacemos. Incluso hay recomendaciones que nos dicen, sabemos quiénes son los gestores de proyectos o de riesgos de la empresa que nos hace competencia y nos los encontramos en pasillos o en eventos y somos incapaces de decirle, oye, ¿cuál fue tu mayor dificultad en este proyecto? Y esos son riesgos y son experiencias que nos pueden, digamos, nutrir. Entonces, todos nos pueden ayudar a tener un proyecto bajo control que indirectamente lo que va a generar es una tranquilidad emocional y profesional de nosotros como líderes y indirectamente de todos los involucrados, desde la persona con el rol más pequeño hasta el más pequeño y igual de importante hasta eh, el rol más alto. Eh, Conclusiones. Cuando se genera una buena gestión de riesgo con el tiempo adecuado, con la conciencia adecuado, tienes una probabilidad de éxito de 86% del proyecto. Cuando inviertes en planes de respuesta, como el de la oficina que tuvimos en el ejemplo, generas un 2.5 de rentabilidad por cada euro que inviertes en el plan de respuesta desarrollado en función para enfrentar un riesgo. Y el 58% de los proyectos ya tienen una reducción del sobrecosto a diferencia cuando no gestionaban los riesgos versus cuando empezaron a gestionar el riesgo y analizar y acumular lecciones aprendidas. Con esto finalizo la presentación. No sé si haya alguna duda. Agradecerles pues, el espacio y el tiempo que se están tomando para escucharme. ¿Alguna pregunta por parte de alguna persona asistente? ¿Algo que compartir? ¿Alguna experiencia que comentar? ¿Alguna inquietud? Nada, veo, Edgar, que parece que todo quedó claro y meridiano, con lo que para mantener un poco el orden de esta sesión, pues primeramente quisiera agradecerte a ti por el tiempo dedicado a la preparación de este webinar, todo el trabajo que te has tomado para prepararlo y ahora para compartirlo con nosotros. Sé que desde Colombia, donde tú estás, el horario es un tanto complejo y eso hace que el agradecimiento sea un poquito mayor. Y a todas las personas que nos han acompañado, también agradecerles su tiempo por estar con nosotros, ¿no? Permitidme que os recuerde asimismo que pueden mantenerse informados de las actividades de nuestro capítulo a través de su página web. Perdona, Edgar, sí. Sí, Edgar, perdón por interrumpirte, sí. solo quiero pues agradecer ya para despedirme Ujú. y si tienen alguna duda, alguna necesidad puntual, no duden en contactarme que con muchísimo gusto podemos analizar cada particularidad. Muchas gracias. Gracias a ti.
Nada, como les iba diciendo, que permite recordarles asimismo que se pueden mantener informados de las actividades de nuestro capítulo a través de su página web y les animo, si no lo han hecho ya, a suscribirse a nuestra newsletter y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en LinkedIn e Instagram. Les voy a compartir a través del chat los enlaces, incluyendo el enlace del perfil de nuestro ponente hoy en LinkedIn, con lo cual se los dejo para que tengan suficiente tiempo como para poder hacerse con ellos. Y por último también, y antes de dar la sesión por concluida y tal y como les mencioné al inicio, les pegaré en el chat el código con el que pueden reclamar la PDU que otorga este webinar a través de la página del PMI. Dicho lo cual, por mi parte, doy la sesión por concluida y si nadie tiene nada que añadir, pues concluimos como un buen proyecto en tiempo y hora, bueno, 5 minutos antes. Aquí el riesgo de tardar lo llevamos muy ajustadito, ¿no? Había un posible riesgo de alargarnos, pero parece que se controló adecuadamente y que mantuvimos el margen. Ok, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y hasta un próximo webinar. Muchas gracias. Hasta A luego. vosotros, chao, Muchas chao. gracias. Hasta Chao, chao. luego. No se olviden de coger los enlaces, sobre todo el de las PDUs.